encontramos en el huerto de Getsemaní, donde analizaremos el personaje de Judas. Nos encontramos hoy con el padre Eric Miguel Domínguez, nuestro párroco, y nuestro invitado, el señor Misael Banda. Analizaremos ahora el personaje de Judas a través del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 14 y siguientes. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarles. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondió él, dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. Señor Misael, ¿por qué usted considera que Judas traiciona a Jesús? Las Sagradas Escrituras son claras y hoy estamos analizando uno de los evangelios más difíciles que pueda haber. Y creo que así se inicia, así tiene que iniciar para que se cumpla todo lo que estaba programado por ellos, todo lo que se había escrito. Y una forma sencilla es de dar a conocer cómo fue la vivencia para traicionar al Hijo de Dios, a nuestro Dios Jesucristo. Y yo creo que comenzamos por allí, comenzamos pues en una forma dando a conocer cuál es la figura principal y cuál es el personaje principal que lleva la traición. Padre Eric, ¿qué piensa usted? ¿Qué incita a Judas a traicionar a Jesús? Ciertamente el personaje Judas, analizado en el contexto de la pasión de Jesús, es uno de los personajes con un nivel de contradicción, porque es uno de los discípulos que el Señor escoge, un discípulo al cual Jesús, dice el Evangelio, le da la bolsa, o sea que es el administrador. No sé si, haciéndole una pregunta a Misael, ese personaje que incita a Judas, ¿será el dinero? ¿Sí? Es una pregunta suelta, Misael, ahorita no me responda, pero es uno de los personajes más contradictorios, ¿ve? Es discípulo del Señor, ha estado con Jesús, ha sido escogido por Jesús, y Jesús conoce los corazones de sus discípulos. Pero ¿a qué voy? Yo siento que lo que provoca a Judas a entregar a Jesús no es porque le tocó ese papel de ser el malo, pues el traidor, sino yo siento que las palabras engañosas, los comentarios engañosos provocan actos pecaminosos. ¿Por qué? Porque ya hay gente que la tiene contra Jesús, ya hay gente que no se lleva con el Señor. Y esos son precisamente los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, pues la clase religiosa de la época. Entonces, como no se llevan con Jesús, fácilmente dice, aprovecha la circunstancia. O sea que hay situaciones en las cuales se provocan que otras personas, indistintamente quién, cometa el error. Entonces hay una puerta abierta. ¿Cuál es? Queremos a ese hombre. Y uno de los suyos aprovecha la circunstancia para entregarle. Pero hay algo allí, Padre, también que hay que tomar en cuenta, y es que lo vivimos en la actualidad. Pareciera mentira, pero lo del dinero no viene ahora, el dinero viene de aquella época. Él fue tentado por el dinero. Él endiosó al que no tenía que endiosar. Él por el dinero traicionó al Hijo de Dios. Entonces, al final, una moraleja, ¿qué nos quiere decir esto? Que para él en ese tiempo,
valía más el dinero que la figura de Jesucristo. Y ahí es donde lo lleva él. Ojalá se hubieran escuchado comentarios por todos lados, pero él debió de otra manera, actuar de otra manera, ya que era de los de confianza de Jesús. Y él la confianza la traicionó, no porque quizás los comentarios, como dice el padre, puede ser esa parte, una parte de los comentarios, pero la otra es que le gustaba el dinero y él manejaba el dinero. Y a manejar el dinero, tener la bolsa y ofrecerle 30 monedas pesadas, pues él dice, a mí me conviene más esto que la figura. Y como Jesús no era bien visto en ese tiempo por los judíos, ¿qué le quedó a él? Y ahí pienso yo que viene una parte de la traición al Hijo de Dios. ¿Creen ustedes que sigue habiendo Judas en nuestra actualidad, en toda la sociedad? Si usted me pregunta a mí, ¿cuántas veces he hecho el papel de Judas? ¿Cuántas veces lo he hecho? ¿Cuántas veces lo he traicionado? Y si me voy a que usted ve en el mundo, ¿por qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero por esta pandemia? ¿Por qué está ocurriendo? Porque hemos dejado en segundo término a Jesús, al Hijo de Dios. Hemos dejado lo último. A pesar de que Dios nos viene hablando hace 2021 años, a través de las Escrituras, no logramos entender cuál es el mensaje que nos trae. Y hoy usted ve la desesperación de la gente que en tener y querer tener y más, sin importarle si el prójimo, si el que está al lado vive bien, si el precio está bien, si la economía es buena. Ponen gobernantes que en vez de pensar en el pueblo que lo eligió, lo que piensan es en lo que es el dinero, a ver cómo yo me arreglo, cómo yo me acomodo, y de ahí viene la corrupción. Y eso fue lo que ocurrió en aquella época, una corrupción dentro de uno de los que estaba más cerca de Jesús. Sí, yo siento que el dinero es tan apetecible porque en primer lugar te hace ver que es la solución de todo y para todo. El dinero lo hacen ver que es necesario y muy necesario para vivir. Entonces vivimos en una economía consumista de mucho comercio, de mucho tener. Entonces te va provocando esa necesidad, te va creando esa necesidad donde no lo hay, inclusive donde precisamente no lo hay, ¿no? Entonces yo siento que en Judas se da algo muy curioso, que siente la necesidad de tener dinero, pero que en últimas no mide las consecuencias de sus actos, no mide y no sabe a quién está entregando, ni por qué lo está entregando. Entonces eso hace ver que se deja endiosa, como dice Misael, al tema del vil metal. Cuando usted pone primero al dinero que Dios eso no lo bendice. Pero si usted pone a Dios primero y después pone a la riqueza, el Señor las bendice. Según las Escrituras, según los libros, según la palabra de Dios. Y en aquella época usted tiene que analizar quiénes eran los que andaban detrás de Dios, de Jesús. ¿Quiénes andaban detrás de Jesús? La gente que sabía que Él estaba ganando popularidad, haciendo obras, haciendo cosas buenas. Nunca, cuando Él iba a la sinagoga a hablar, nunca habló mal, ni dijo esto o lo otro, no, siempre llevaba un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús aquella vez? Amar al prójimo, amor. Una muestra de ello es, hace 2021 años, Él murió en la cruz y nunca dijo, me voy a vengar porque soy el Hijo de Dios. Él dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Y Judas, justamente, eso fue lo que no analizó. Él pensó, no, estoy entregando como cualquier otro judío. Y no, estaba entregando al Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Judas en ese momento? ¿Qué más le valdría a él? ¿Y que a dónde llevó a Judas después de que lo traicionó? Sí, y en cuanto el Evangelio nos narra más atrás de que Judas era el que llevaba la bolsa, aún y así, o sea, que tenía todo, se puede decir que la economía llevaba pues de Jesús, de todos los discípulos, y aún así fue capaz de entregar pues a ese amigo que le tendió la mano, que estuvo con él siempre, incluso que lo escogió, ¿no? En aquellos días cuando Jesús estaba en búsqueda de los discípulos. Entonces vemos pues que este personaje de Judas, sí, para muchos lo logramos ver como el malo de la película, o que de repente, ¿por qué fue tan malo, o sea, tan cruel de hacer eso,
de negar a ese amigo, pero vale la pena pues irse en la profundidad y ver qué tendría Judas en el corazón, Padre. En su corazón, ¿qué habría? Porque digo, como decía el Señor Misael, Jesús le hablaba siempre del amor, pero aparentemente Judas nunca quizá tomó esa importancia de ese tema del amor, porque si entregó, y entregar es como, o sea, desvalorar el amor que podría sentir, ¿no? Yo siento que habrá, sin tener que juzgar a Judas, porque eso lo tocó a él mismo, al Señor, sino que ver la confusión que se crea en el corazón de Judas. ¿Y por qué digo esto? Una confusión. ¿Por qué? Porque estando sentado en la mesa de la última cena, Jesús suelta una pregunta. ¿Alguien de ustedes me va a entregar? Entonces, qué confusión tan grande en hacer el negocio ya, en fijar el precio, en fijar en que en cualquier momento lo va a entregar, y ahora escuchar al maestro que dice, aquí hay alguien que me va a entregar. Parece que es una voz de alerta, parece que es una voz de amor nuevamente, de renovar ese primer amor de llamada, de búsqueda para que no se pierda. Sin embargo, el Evangelio es claro cuando Judas abandona la mesa. En algunas traducciones me parece que en Lucas dice, y entró en él Satanás. O sea, ya está totalmente dominado por el enemigo, porque está vendiendo un alma inocente. Entonces, ¿qué habrá en la profundidad del corazón de Judas? Precisamente un desamor o un desvalor de lo que significa la persona humana, porque está destruyendo a alguien a costa de. Es como aquel que vende un medicamento para que la gente lo consuma y al final está matando. O aquel medicamento que se toma para un dolor de cabeza, pero al final te está dañando todos los riñones y el hígado. Entonces, una cosa repercute en la otra, y eso porque pues el Dios dinero o la riqueza mala vida, porque no podemos satanizar el dinero, sino la riqueza mala vida, el dinero a costillas de la muerte de los demás o de la salud de la vida de los demás, repercute. Entonces, la consecuencia de todo esto en el corazón de Judas es que no mide la consecuencia, y eso lo hace llevar a vivir totalmente en la oscuridad cuando abandona a Jesús en la mesa, en la intimidad con el Maestro. Y hay algo que hay que verlo. Cuando él llegó a la mesa ya tenía precio. Ya tenía precio, ya lo habían comprado. ¿Por cuánto lo iban a comprar? O sea que ya él conocía lo que estaba haciendo. Y no era que desconocía, no, sino que ya él sabía cuál era su misión. Ya él había vendido su alma para traicionar a otra alma, la más pura. La impura para traicionar a la pura. Entonces ya llevaba en su mente, él no iba con la intención buena. Y todavía, como digo yo y como nos dice la palabra, fue un hipócrita, porque dijo, Señor, ¿seré yo? Entonces eso es un gesto de que usted sabe que es el que lo está haciendo, y le va a preguntar si soy yo el que lo voy a hacer. Entonces, ¿qué nos da esto a nosotros entender? De que nosotros tenemos que movernos guiándonos por lo antiguo, pero viéndonos lo moderno. Y aquí ocurre igual. Aquí un amigo te traiciona, te abraza y te besa y te dice qué bueno eres, pero llega alguien por allá atrás y te dice, me los tienes que entregar. Y si le ponen un poco de dinero al frente, él lo va a hacer. Por eso el dinero ensangrentado no es bien visto por Dios. Por eso usted vio que el dinero ensangrentado ellos no se atrevieron ni siquiera a utilizarlo, sino unas cosas diferentes a lo que se podía pensar. O sea, eso nos trae a nosotros de por qué este personaje traiciona a Jesús. ¿Por qué lo traiciona? Porque para él valía más en ese momento el dinero que Jesús, a sabiendas de que Jesús lo había escogido entre los 12 que él quería y le había confiado tantas cosas, y tenía que cumplirse la palabra, lo escrito tenía que cumplirse. Continuando con el relato bíblico, según el Evangelio, se dice: mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle.
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron manos a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su sitio, porque los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Os piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumpliría entonces las Escrituras que dice: así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Un beso. Precisamente fue esa la señal que utilizó Judas para entregar a su maestro. ¿Qué piensa, señor Misael, acerca de este hecho que muchas veces, podemos pensar, ¿por qué no de otra manera? Un beso, un gesto de afecto. Esa es la forma en que fue entregado el Hijo de Dios. Hay un término sencillo para hacer todo esto. Se llama hipocresía. El gesto hipócrita de un beso, que cualquiera lo recibe y cualquiera lo ve como un gesto de amistad, un gesto noble, allí se iba a convertir en algo que no era noble. Y para que los demás se enteraran de que quién era el personaje que él estaba traicionando y que por eso le había vendido, pues no le quedó otro camino que ese, pensando que él era con cualquier otro mortal, cualquier otra persona, y era con el Hijo de Dios. Donde allí él cayó, ya había caído con las monedas, y con el beso se terminó de hundir, porque fueron dos cosas muy grandes que él hizo. Y por eso hoy en día en los escritos bíblicos tenemos que darnos cuenta de que esto llevó justamente a los sacerdotes, a los jueces, al pueblo que iba con él, inmediatamente a darse cuenta quién era el que estaba traicionando, porque quizás algunos se dieron cuenta de los jueces cuando le dieron las 30 libras en moneda, pero el resto del pueblo no sabía. Y por eso que ellos temieron cuando Jesús, hay en otra parábola, en otro evangelista que le dice, cuando ellos le dicen: ¿a quién buscáis? Y él dice: a eso de Nazareno, ese soy yo. Y ellos se tiraron a tierra porque sabían que habían cometido, él sabía que estaba cometiendo el error desde que él vendió su alma, y él sabía que esa era la forma de entregar al Hijo de Dios. En la cultura judía es muy común el tema del beso, ¿no? Y en las dos mejillas, con esa palabra de la paz, shalom. Entonces, algo tan cotidiano, tan particular, tan casual, pero que en el fondo la intención con la cual se da está cargado de un sentimiento que no es el saludo. Y eso es bien triste y lamentable, porque ahí, como lo dice Misael, entra ese saludo hipócrita o ese beso de traidor, traicionero. Sí, falso. Exactamente, ¿no? Un beso que te entrega y te entrega sin importar la repercusión de tu vida, sino que fácilmente yo me estoy lavando las manos y estoy cumpliendo con lo que me comprometí, que fue entregarte, y lo estoy haciendo. Entonces, ese corazón de Judas se ha vuelto un corazón de roca, un corazón duro y obstinado, que no mide la consecuencia de sus actos. Entonces, todavía después de este escenario de la cena del Señor, cuando Él le dice a Judas: aquí hay alguien que me va a entregar, y ahora viendo a Judas, que precisamente concreta tomar el dinero con la entrega, ya está cerrando el negocio, ya pusieron precio, ahora está la entrega, ya se lo entregó. Se está viendo todo un escenario donde el Hijo de Dios sabe lo que está pasando,
conoce el corazón de Judas en que se ha convertido, y sin embargo, en el corazón de Jesús, que mora, que brilla la luz, está accediendo al plan sacrificial, que es precisamente por nuestra salvación, ¿no? Pero en el corazón de Judas es un corazón que se ha vuelto un corazón de piedra, un corazón duro, que ya no es sensible a lo que le sucede a su maestro. Él le decía, y es claro, cuando él estaba en la sinagoga, ¿por qué no me buscaron allá? ¿Por qué no me prendieron en la sinagoga? Pero no lo prendieron en la sinagoga simplemente porque tenía que cumplirse lo que estaba dando. Y ya como el Señor ve en los corazones de cada uno de nosotros, sabe qué es lo que pensamos, ya él había, desde que recibió el pan, ya él sabía que ya él estaba posesionado por el maligno. ¿Y qué le correspondía? Como dice el padre Eric, ya el negocio se había hecho. Solamente faltaba que me entregaras el producto. Sí. ¿Y quién tenía que entregar? Al Hijo de Dios. Pero, ¿qué hizo un pueblo? Ese pueblo no midió tampoco las consecuencias. Porque pensaron, y sobre todo los jueces, pensaron, y los sacerdotes pensaron que no se iba a dar la situación. Y la situación se dio. Y esa situación, al darse, iba a traer muchas consecuencias. Ellos lo sabían. Por eso que los que mandaban a hacer las cosas no daban la cara, mandaban a otro. Ellos eran como el que tira la piedra y esconde la mano. Como ocurre ahorita en esta época también. Igualmente, igualito. Usted ve los regímenes que hay, los regímenes nefastos, que usted ve las marchas, las huelgas y las destruyendo. Ese no es ahí no está ninguno de los que mandaron a eso. Ellos la financian, la pagan. Así mismo hicieron, ellos pagaron. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que hacer esto. Y como siempre el más débil es el que cae, ahí agarraron a uno de los 12 de él. Se lo quitaron. Desde allí la guerra con nuestro Señor Jesucristo, de ver cómo le hacían daño, y lograron hacerle daño. Sí. También, pues, me pongo a pensar, padre y señor Misael, Judas no habrá pensado en ningún momento qué dirían esos compañeros míos, esos discípulos, compañeros que vieron tantos milagros, caminaron con Jesús grandes cantidades de kilómetros. ¿Qué pensarán si de repente no hubiese pasado de esa forma, de que Jesús pues lo apresaran y ya quedaría Jesús aparte y los discípulos no se fueran, no lo hubiesen dejado solo? ¿Ustedes creen que de repente un Pedro, que más adelante meditaremos, o otro discípulo no saldría a la defensa a decirle, a reprocharle: Judas, ¿cómo vas a hacer eso? Quizá Judas también, del dolor que sintió después de ver, de pensar, ¿qué hice? Pasó a otras cosas, ¿no?, en su vida, que ya eso lo sabemos, pero ¿qué hubiesen hecho esos apóstoles? Yo pienso en la defensa de Jesús. La decisión de Judas era clara. Él estaba empecinado a entregar al maestro y lo entregó. Lo que dijeron los demás, siento que esa consecuencia no la midió, porque lo actuó. Debería de haberlo pensado antes, ¿no? Por eso es que uno, cuando está con un problema, no debe de tomar decisiones, porque quizás las toma equivocadas. Pero él ya tomó una y ya se le marcó su futuro. Ya no había esperanza en ese hombre, sino que lo que había era precisamente un destino nefasto, ¿no?, que era la muerte. Y él nunca lo consultó. Si usted le pregunta, usted ve la lectura, usted se va a dar cuenta que los apóstoles pensaban, los compañeros de él pensaban que él era el que estaba manejando una economía y una plata que le estaban dando para la bolsa. Y no sabían que lo que estaba haciendo era traicionarlo. Y pienso que él, en su deseo de tener, y ya por un plan maquiavélico, él ya tenía que consumirse el proyecto que él tenía. A la postre está que si usted se pone a analizar las escrituras, usted verá que ¿quién no traicionó de los apóstoles a Jesús? Y lo abandonaron. Si ellos se dieron cuenta que Judas estaba haciendo eso, pues me quedo ahí al lado de Jesús peleando, porque no van a coger a maestro, al Mesías no lo van a agarrar, que habían andado por tantos lugares y que había hecho tantas obras y que le había dado a ellos tantos poderes. Pero ellos no entendieron eso, ellos tampoco. ¿Qué hicieron cada uno? Cada uno salió por su lado y se fue. Así que ahí era la ley de la supervivencia. ¿A quién dejaron? Al que tenían que dejar. Yo siento que en ese grupo selecto de Jesús con los apóstoles, la única voz que salió era de la que tenía que salir, que era de su maestro. Aquí hay alguien que me va a entregar. Entonces esa palabra fue dirigida a Judas. Quizás que más que los compañeros era la del maestro, porque esa era su función, y lo hizo. Sin embargo, se empecinó en que no, y seguía adelante con su plan.
Y hay muchas cosas importantes. Si usted analiza la historia de estos 4 evangelitos, usted se da cuenta de que una de las cosas más difíciles para los judíos era enfrentar a Jesús. Ellos le tenían miedo también. Ellos no atrevían a enfrentarlo, porque sabían que lo que Jesús hacía, y en la parábola que Jesús les ponía doble trampa. O sea, él no se la daba a conocer, pero ellos le tenían miedo. ¿Y qué tenían ellos que hacer? Buscar a alguien cerquita de él, que le descubriera todas las cosas. ¿Y a quién buscaron? A uno de los apóstoles. ¿Para qué? Para que lo llevara a donde él se reunía. Entonces, ¿quién lo traicionó? Uno de los más allegados a él. De los que al menos debió haber esperado era de eso. Pero él tenía que darse. Y así se cumplió. Estratégico perfecto. Perfecto, ¿no? Excelente. Todos los movimientos de Jesús tenemos que saberlo. Pero ¿quién nos los va a dar? No podemos pedírselo a otro. Tiene que ser uno con los que está allá adentro. Por eso que las peleas nunca se hacen afuera. Cuando usted en un movimiento, usted nunca pelea afuera. Te métase allá adentro. Allá adentro usted se da cuenta, y ya usted se da cuenta cuáles son las armas que usted tiene que utilizar. Y eso fue lo que hicieron con ellos. El corazón débil de Judas, y al final del camino quedó demostrado que así fue. Y ahora, para concluir, queremos saber ese mensaje final de este personaje, este primer personaje, Judas, que fue el que entregó al Maestro. Sí, siento que en este contexto de la Cuaresma, que nos preparamos para semana tras semana para el encuentro con Jesús en el Gólgota y en el sepulcro resucitado, tenemos que ir abandonando nuestro hombre viejo, nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestros pecados, y entonces creo que esto viene como anillo al dedo, porque verse reflejado en estos personajes bíblicos alrededor de la Cuaresma y alrededor de la pasión del Señor nos debe de provocar un movimiento de conversión en nuestro corazón. Y siento entonces que este personaje controversial, que como es Judas Iscariote, viene a ubicarnos en este camino hacia la escalada cuaresmal. Hay algo también que nosotros tenemos que entenderlo, y es que estos 40 días es para reflexión, es para tener un cambio. Así como se hace para cuando viene la fiesta de Pascua, de nacimiento del Hijo de Dios. Yo creo que estos 40 días nos deben servir de reflexión a nosotros y de mirar la vida de otra manera y darnos cuenta que es el Salvador lo que hizo, quiere que nosotros lo pongamos en práctica, que es el tiempo de ayuno, que es el tiempo de entrega, el tiempo de abstinencia. Y esta Cuaresma nos lleva a nosotros a eso. Como dice el Padre, tenemos nosotros que darnos cuenta que ese Cristo que está ahí no es un Cristo muerto, que es un Cristo resucitado, y que en esa resurrección Él quiere que nosotros también resucitemos con Él. Queremos agradecer a todos los que nos han visto, nos verán estos próximos viernes, para que continúen meditando cada uno de los personajes que nos van a llevar hacia la escalada cuaresmal, hacia la Semana Mayor. Muchas gracias al Padre Eric y al Señor Misael por este gran aporte que han dado y que han brindado, muy atinados los comentarios, y espero que sigamos meditando cada día más para encontrarnos con Jesús.